hablar, ¿Hablar? escuchar, Repítame la última que no la escuché. hablar, escuchar, Ya, eso podría ser un ejemplo. ¿Alguien más se le Proyectar, ocurre? proyectar. Proyectar. Ya, mm, Fomentar, fomentar, sí. Asistir, Asistir, sí. comunicar. Mira, justo Comunicar. iba a decir eso. Comunicar. Comunicar, bien. Entonces, un poco para que entendamos este ejercicio, esto se debería transformar en una oración que contenga verbos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio con generar. ¿Alguien lo dijo o no? O lo acabo de inventar yo. no. Entonces, pues, Tú, Sebastián. No, puede había ser hablar, escuchar, proyectar, fomentar, asistir, con comunicar. fomentar los niveles de inclusión laboral en trabajo dependiente del egresado del PIE de Santiago. Ese va a ser nuestro objetivo general, con fomentar. Se dieron cuenta de que el fomentar es una acción positiva, lo que significa que yo, con ciertas acciones, voy a fomentar la inclusión laboral, ¿cierto? Entonces transformamos este árbol en primera instancia negativo a un árbol positivo, ¿ya? Yo voy a ir, como estoy proyectando desde el celular, yo voy a ir armando ese árbol positivo con las diferentes indicaciones que ustedes me vayan dando. Si se dieron cuenta, ese fomentar, como les digo, ¿cuál es la gracia? Que yo, ese árbol de problemas, que el árbol de problemas siempre es negativo, lo transformamos ahora a una acción positiva, que sería en este caso el fomentar la inclusión laboral de egresados del PIE en trabajos dependientes. Se dieron cuenta de que el mismo problema lo cambiamos y lo modificamos hacia un aspecto positivo. Vamos a seguir. Las raíces, ¿ya? Que las raíces en este caso eran las causas, van a ser nuestros objetivos específicos para cumplir con ese objetivo. Ya, aquí yo sé que muchos se confunden, los que han visto algún proyecto o que han armado alguno, siempre los proyectos le piden el objetivo general, como hablábamos recién, va a ser el que guíe el lineamiento principal del proyecto y los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los objetivos que me van a permitir a mí, como agrupación, a cumplir el objetivo que tenemos trazado. Entonces, revisemos las causas que hablamos la semana pasada, hace 2 semanas. Bajo nivel de oportunidades laborales. Tenemos que hacer el mismo ejercicio que en el caso anterior. ¿Cómo nosotros adaptamos esa premisa de los bajos niveles de oportunidades laborales a un verbo y un aspecto positivo? ¿Qué me podría dar como ahí cómo modificar eso en positivo? Como lo hicimos con el árbol como hicimos con el Comunicar objetivo. oportunidades de trabajo laboral. Ya, Podría comunicar. ser, porque sí es cambiarlo a positivo. Si está negativo, hay que cambiarlo a positivo. Podría ser Generar comunicar comunicar Ahí oportunidades laborales. escuché una, generar. Generar, Ya. ya. Entonces, Desarrollar también puede ser. desarrollar, sí. Entonces, eso lo vamos a generar oportunidades laborales. Tenemos desinformación alrededor de la ley 21.015. Quizás ahí sí calza el comunicar. Comunicar sí. y difundir Ya. alrededor de la ley 21.015. Entonces vamos a colocar aquí comunicar e informar acerca de la ley número 21.015 por parte del ámbito privado. Y por último tenemos
las bajas expectativas y sobreprotección familiar. ¿Y ahí cómo lo podríamos transformar eso en positivo? Desarrollar las bajas expectativas, no. Ok. Ya, ahí, Sí. si se dan cuenta, es un poco difícil Mm. cambiar eso en positivo porque son cosas propias de las personas, ¿cierto? Sí. Como algo natural Levantar- como madre. O, sí, Levantar, porque ¿qué dice exactamente? dice Dice Levantar bajas las bajas expectativas. expectativas, levantar, animar, no sé, activar, Estimular, sí. claro. Estimular, Estimular, como dijo Patricio. claro, sí. ya. Estimular las expectativas de las familias alrededor del trabajo. Entonces, tendríamos ahí nuestro objetivo específico, ¿ya? Cuando terminemos el efecto, vamos a mostrar la imagen que estamos construyendo en conjunto para que vayamos revisándola después, ¿ya? Ya. Ahora, finalmente, tenemos los efectos que hablamos hace 2 semanas y eso tenemos que cambiarlo ahora a los fines. Nosotros, ¿con qué fin estamos haciendo este proyecto? ¿Ya? Entonces, el mismo ejercicio. Si yo cumplo con fomentar la inclusión laboral de los egresados del PIE en trabajo independiente, ¿qué va a significar en los bajos ingresos? Van a subir los ingresos. Exacto, van a mejorar los ingresos. Si hablamos que hay una cultura y clima poco abierto a la inclusión de la empresa, ¿qué pasaría? Bajos ingresos, cultura y clima. Como ¿Qué pasaría si vamos a informar y comunicar acerca de la ley 21.015? ¿Cómo va a impactar en la cultura y el clima laboral? Va a tener más Información. conocimiento el personal que está en la empresa, porque ya Exacto. no va a ser- no va a existir la discriminación o el menosprecio de que por ser diferente te pueden tildar de que tú no sabes. No sé si estoy bien, Exacto. Sebastián, pero Va a haber más lo hablo en información. forma personal, porque de verdad cuando tú eres diferente te tildan de que si eres capaz de hacer algo, y si están en Exacto. conocimiento de todo, aparte de la ley, de que tú eres capaz de mucho más. Va a cambiar el Entonces, ámbito, va a cambiar el ambiente, ¿cierto? Va a ser Eso, más positivo. eso. Si había un alto nivel de dependencia familiar, ¿qué significaría en este caso que aumente? El desarrollo personal. Ya hay un mayor, no vamos a depender tanto de la familia porque va a haber un desarrollo personal, ¿cierto? Va a haber más Autonomía, independencia. Independencia, ya, sí. mayor Más independencia de la persona. Ya. Muy bien. Y por último, teníamos otra más que está acá. Altas barreras para la inclusión laboral de cuidadores. ¿Cómo quedaría eso? Esto en positivo, ¿cómo quedaría? Altas barreras para la inclusión laboral de cuidadores. Altas barreras. con bajas barreras, pero no sé cómo decir, o Ya. sin barreras. Facilidad para la inclusión laboral. Facilidad, de claro, también. Ya. Facilidad para la inclusión laboral. Ya, voy a dejar de compartir. Les quiero ver ahí. Vamos a ver. Voy a ver si puedo abrir el Zoom acá. Espérenme un chiquitito. Espérenme un chiquitito. Sí.
Ya. Ahora voy a estar en doble pantalla. Nada de cosas. Doble pantalla. Voy a sacarle una foto a los presentes para que crean que estamos trabajando. Y espérenme un chiquitito. Compartir. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? sí, Ya. sí. Entonces, Sí, sí, nosotros sí. teníamos... Se fue el audio. Seba, Ahí te volvió. quedaste pegado, ¿o no? Sí, estaban en la comunicación. Sí. Es que él está con celular, Está parece. sí, está desde el Este celular. árbol, Yo no vuelve y sé. se ve. Ahí, Hola. Ahora volvió. Sebastián, Volví. ahora volvió el Cevita. Lo rescatamos. Seba, Volví. tú puedes, Seba, No, tú si me llamaron puedes. por teléfono. Así que Ah, teníamos este árbol que era el árbol negativo, ¿cierto? Que era el árbol del problema. Entonces, si ustedes lo ven ahí, teníamos todas estas condiciones negativas, tanto el problema como las causas Te estoy negativas viendo a ti en el celular. y los efectos del problema. Busquen la pantalla porque me dijeron que estaba ¿Estás compartiendo ahí? la pantalla. No, A ahora no. ver. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. Seba, sales No. tú. Miren, yo hablando y no Te compartiendo. estamos viendo ahí con audífono, tu mascarilla, todo. Compartido y dejó de compartirse. Ya. Yo estoy Ahora compartiendo con mi internet. Ahí sí. Ahí sí. ahí sí, Seba. Ahora Ahí sí. Ahí sí. Ya, teníamos el árbol negativo, ¿cierto? Que es el que digamos, estamos revisando. Y este fue el que fuimos armando entre todos, ¿cierto? Que es el árbol positivo. Si se dan cuenta, pasamos las acciones negativas a acciones positivas. Cambiamos los problemas por un objetivo a solucionar, objetivos específicos y lo que nosotros esperábamos si cumplíamos nuestro objetivo. Entonces, para que lo puedan entender un poco más de cómo se relaciona todo esto. Vamos a tener este objetivo general, que va a ser nuestro objetivo que nosotros queremos cumplir cuando nosotros ejecutemos algún proyecto. ¿Ya? Ese va a ser nuestro lineamiento base. Y nosotros, para cumplir ese objetivo, vamos a tener que desarrollar estas tres acciones que están acá abajo. Tenemos que generar las oportunidades laborales, tenemos que comunicar e informar acerca de la ley 21.015 en el ámbito privado y estimular la expectativa de la familia alrededor del trabajo. Si yo, estas tres acciones de acá, que fueron las que estuvimos revisando, se cumplen, yo estaría cumpliendo con este objetivo general. Por eso es tan importante esto. ¿Ya? Estos tres por cada cuenta no van a poder completar y solucionar quizás este problema. Pero si yo soluciono las tres o las trato de abordar de alguna u otra forma, sí voy a estar atacando directamente a esto. ¿Ya? Entonces, si yo logro completar esto, si resulta que yo completo y termino trabajando de buena manera en realizar estos tres objetivos específicos que tengo acá abajo, esto se debería cumplir finalmente. Yo ejecuto mi proyecto que dure 10, 12 meses, finalizo mi proyecto, yo tendría que haber mejorado esto. Tuve que haber mejorado los ingresos de alguna otra forma de las personas con discapacidad, haber generado un clima mucho más abierto para la inclusión laboral en las empresas, generar una mayor independencia de la persona con discapacidad y facilidad para que los cuidadores puedan incluirse laboralmente.
Entonces, rebobinando. Vamos a retroceder al árbol del problema. Casi todos los proyectos le van a decir a ustedes. Vamos a poner el ejemplo de eso. ¿Quiénes están abriendo puertas? Que vea don Patricio. Yo presento este problema, el que tengo acá. Esta va a ser mi problemática. ¿Y cuáles van a ser mis causas? Estas son las causas que genera la problemática y estos son los efectos que repercuten en mi gente. Ustedes desarrollan esa parte y después el proyecto le va a preguntar, ya, ¿cuál va a ser el objetivo general entonces? Este va a ser mi objetivo general. Estos van a ser mi objetivo específico y lo que yo espero, una vez terminado este proyecto, es mejorar esto. ¿Qué pasa muchas veces cuando uno ejecuta un proyecto? Que digo que la problema es esto, y digo que mi objetivo general va a ser comprar tablets para la gente. No tiene ninguna relación, ¿entienden? Siempre en los proyectos hay un ítem que es de coherencia, pertinencia. Y eso es lo que evalúa justamente, que el problema que ustedes planteen tenga relación con lo que ustedes están desarrollando como objetivo. Entonces, por eso es tan importante que haya una coherencia interna en el desarrollo del proyecto. ¿Qué nos puede pasar? De repente podemos ir revisando todo esto y nos damos cuenta de que quizás las raíces son demasiado profundas. Y nos damos cuenta de que quizás una de las problemáticas que se van apareciendo abajo, una de las causas, en sí puede ser un proyecto gigante. Por ejemplo, generar oportunidades laborales. Ese en sí puede ser un proyecto por sí solo. Entonces, ustedes pueden hacer este árbol de problemas después con su gente, con sus directivas, pueden empezar a proyectar y empezar a revisar y se van a dar cuenta que quizás la problemática que habían visibilizado, las raíces que están acá, pueden ser muchas más profundas y que no se pueden resolver tan simplemente. Entonces ahí tienen que hilar de nuevo y decir, ya, esto por sí solo es algo que tenemos que trabajar primero para poder solucionar el tronco. ¿Ya? Y ahí, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de chicas de Fibropuente. Por ejemplo, si una de las problemáticas tiene que ver con que todavía no se reconoce la fibromialgia como una enfermedad, por ejemplo, quizá uno de mis raíces sea de que falta concientizar acerca de la enfermedad. Entonces, esa causa, esa raíz, ya en sí es gigante. Entonces, tampoco es algo que yo con un solo proyecto quizás pueda resolver, sino que quizás con 2, con 3, y voy a ir avanzando en esta proyección. ¿Ya? ¿Qué es lo otro importante? Y que vamos a ver en la última clase, ya para que no perdamos el hilo. Si ustedes ven, aquí tenemos la estructura bien grande del proyecto. Voy a mostrar otra cosa, ahora quizá me vean a mí, pero quiero mostrarles algo. Vamos a mostrar otro documento. Ya, ¿ven Fonavi? ¿Ven hartas letras? Sí, Sí, Vamos a revisar. Vamos a ver si no estoy tan perdido con lo que les estoy enseñando. Estas son las bases del FONAPI. Pero me equivoqué de documento, es que estas son las preguntas. Este sí que sí. Porque estas son las preguntas. Y yo quiero que veamos el formulario que había que leer. Para que ustedes se den cuenta de que no estamos tan perdidos. Datos del proyecto. ¿Cuál es el problema? Ese va a ser el tronco del árbol del problema. ¿Cuáles son las causas? Las raíces del árbol del problema. ¿Cómo afecta al grupo? Las ramas del árbol del problema. Si se dan cuenta, aquí está la primera parte del proyecto. ¿Cuál es la solución propuesta?
¿ya? Ese sería nuestro objetivo general, Claro. un poco más explayado. ¿Por qué esta solución disminuye o elimina el problema identificado? Estas van a ser nuestras raíces nuevas, que van a ser nuestro objetivo específico. ¿Y cómo contribuye la solución propuesta? Van a ser los efectos positivos que va a lograr mi proyecto. ¿Y cuál es el objetivo general del proyecto? Bueno, la misma solución desarrollada quizá en una o dos líneas. Si se dan cuenta, aquí teníamos armado la gran parte del proyecto de FONAPI. Solamente entendiendo bien esta lógica del árbol del problema. El CENADIS, como para comentarles, ocupa el árbol de problemas como base metodológica para construir las bases de los fondos concursables, tanto colectivos, individuales, se basa en esto, en el árbol de problemas. No hay mucha más vuelta que darle esto. ¿Ya? En la próxima clase, que va a ser la última, vamos a ver esto, ¿ya? Los resultados esperados, los indicadores y los medios de verificación. ¿Por qué una clase específicamente para eso? Porque vamos a volver a la pantalla de acá, porque de acá, de estos objetivos específicos que vamos a ir identificando, vamos a generar las actividades para el desarrollo del proyecto. Si se dan cuenta, CENADIS después nos pide, ya, ¿cuáles van a ser los resultados esperados? ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿Y cuáles van a ser los medios de verificación? Entonces, por ejemplo, las actividades tienen que tener relación con esto, con estas tres cositas de acá abajo. Porque, por ejemplo, si yo voy a decir, vamos a hacer una maratón, ya, pero si yo leo acá, quizá aquí podría ser un poco que pudiese tener relación, pero si ustedes empiezan a ver, no tiene mucha coherencia. Entonces, por ejemplo, comunicar e informar acerca de la ley 21.015, quizá una de mis actividades va a ser un conversatorio con las diferentes empresas de la comuna al respecto de la ley 21.015. Quizá ahí estimular la expectativa de la familia, quizá generar una actividad con un psicólogo que pueda un poco desmitificar el rol del cuidador o el rol de la familia en el trabajo de la persona con discapacidad. Y acá, quizá hacer una feria laboral inclusiva, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, las actividades mismas que ustedes van desarrollando van a salir de acá. Ahora bien, ya vimos este repaso, aquí tienen un torpedo. No sé si ustedes mismos empezaron a visibilizar dentro de su agrupación, dentro de sus colectivos, como qué problemáticas pueden ser atingentes para ustedes, pensando de que ya estamos en una fase 3, quizás próximamente en una fase 4, y ya han salido a la luz varios problemas. No sé si ustedes han visto, si han identificado con su gente y han visto que quizás usar este tipo de técnica es bien favorable. Les dejo abierto la palabra para ver si alguien quiere opinar desde su diario vivir, desde su agrupación. Les dejo el torpeo ahí si quieren guiar. Dejo la palabra abierta. El que quiera hablar que diga yo. Para que... Somos demasiado tímidos. Así parece. Eso que yo conozco a varios ahí y no son nada tímidos. Así que, parece No. que cuando es cosa como de prueba, pregunta, ahí nadie quiere participar. Primero tenemos que estudiarlo bien como para venir y hablar así, porque por ahí nos equivocamos y primero yo creo que hay que estudiarlo. Yo creo que la gracia, Laura, de esto es poder equivocarse, porque si ustedes se dieron Por ejemplo, cuenta... dijiste, aquí tienen un torpedo. Yo no sé lo que es un torpedo. La verdad, pues. Eso es una ayuda a memoria. Lo que usan los submarinos. Ayuda a memoria. Ya. Sebastián, ¿cómo estás? Habla la ¿Usted? Sol. Bien. Bueno, Sebastián, yo es primera reunión que tengo, así que por eso no opino. No entiendo mucho porque además entré un poquito tarde, así que Mira, voy a la idea pedirle un poco, ayuda. yo creo que estoy hablando con una compañera que algunas quizás conocen y me decía como que
lo que se dio en la clase pasada, en la cual fueron opinando y fueron construyendo, fue súper enriquecedor, porque finalmente fue en torno a su experiencia que fueron construyendo esto y se dieron cuenta de que participando activamente podían sacar a la luz esto. Ah, claro. Y yo creo que eso, estos espacios se dan cuenta de cuál es tan necesario el hecho de participar con otros que están en su misma situación como dirigentes y actores relacionados a la temática de discapacidad en la comuna y que quieran hacer cosas para mejorar sus condiciones o las de sus familiares. Claro. Y eso es súper bueno que estén reunidos el día de hoy. Ahora bien, por ejemplo, Yo creo que nosotros, sería primero que dígame. todo comunicarle a la gente lo que es la ley 21015, porque mucha gente no sabe lo que es eso. Sí, Ya, por eso ejemplo. de todas maneras. Conversatorio. Ya, por ejemplo, ahí ustedes identificaron un problema, que quizás falta conocer de mejor manera acerca de la ley 21.015, que es como comunicar finalmente, difundir. Hay un desconocimiento acerca de la ley 21.015. Ya, entonces vamos a hacer, Exacto. vamos a duplicar esta cosa acá. Tirarla acá abajo. Sebastián, Sí, dígame. mira, nosotros con don Héctor, don Patricio, estábamos viendo, o sea, tuvimos una reunión y trabajamos un poquitito, vimos un poco de ver un proyecto a futuro como agrupación. Ya, Con lo que estamos aprendiendo es que si lo vemos nosotros, porque de lo negativo tenemos que sacar lo positivo para llegar a lo positivo. sí, ¿Cuál es lo negativo que vimos nosotros en estos momentos? Por decirte, si ocurre un terremoto, a lo mejor ya, nuestros socios no tienen ningún kit de emergencia en caso de, y nosotros ya. estábamos como proyecto, o sea, es una suposición de un proyecto que podríamos hacer quizás más a futuro. Pero por ejemplo, ahí hay un tema. Por ejemplo, vamos a partir del ejemplo de la agrupación de San Lazarino. Porque ahí tenemos un problema totalmente nuevo. Ya. Aquí, ya, no. Ya ley 21.015, te vamos a cambiar un ratito. Vamos a obviarte. Vamos a Estamos bien dejar esto en encaminados blanco. lo que queremos ver, no sé. Vamos a dejar esto en blanco. Entonces me dice que el problema es de que Yo como una cosa automática y después de 5 entonces, minutos ya empiezo a poner el zumbido en los oídos. vamos a decir que el problema es el tema del riesgo, que en caso los socios no saben qué hacer en caso de un desastre, Natural. natural. Aquí tenemos una problemática que yo creo que puede ser atingente para varios de los que están ahí, para varios de los presentes. Ya. ¿Qué pensaron como posibles causas? Ustedes, como usted podría decir, ya, pero ¿por qué no sabrían qué hacer? O sea, en el fondo lo que decía don Héctor, ya supongamos está el terremoto y yo quiero, no sé, arrancar y no tengo, por decirte, una mochila con una botella de agua, no tengo esto, o sea, en el fondo es que, ¿qué debo de tener yo en caso de? Ya, entonces como falta de preparación, E información. falta de preparación de los socios. O sea, yo creo que en el fondo el proyecto debería ser, no sé, un tipo charla más un kit de emergencia. Creo yo, no sé si estoy mal o no. Falta de información de los socios para seguir un protocolo. Y también podríamos poner ahí, yo lo que digo que hay una ausencia de vinculación respecto a los organismos que están preparados para estos efectos, bomberos, carabineros, todo Vamos a eso. poner aquí con las redes. Con las redes vinculadas al tema. Ya. Entonces, se dan cuenta de que ya identificamos un problema que lo afecta, en este caso, a San Lazarino como un problema que tienen como la duda y la inquietud, se plantea.
revisamos cuáles podrían ser las causas. Que falta información de los socios para seguir un protocolo. No sabemos si existe un protocolo en estos casos. Sí, claro, También, por ende, también hay una falta de preparación de los socios. Y podríamos, aquí, siempre es importante, las familias. claro. ¿Ya? Y ausencia de vinculación con las redes vinculadas al tema, que como dicen, bomberos, carabineros, hospitales, la UNEMI, el presidente, no sé, Cruz Roja, la Cruz Roja, ya. Entonces tenemos como estas raíces. Ahora, ¿de qué manera este problema afecta a los socios? ¿de qué manera? La información, Sebastián. La desinformación. Ya, ahí Y- siempre va a ser como, aquí, identificar esto de acá arriba, siempre va a ser lo peludo, porque siempre se confunde mucho con las causas. Entonces, por ejemplo, sí, obviamente hay falta de desinformación, entonces podría ser desinformación de la desinformación por parte de la persona y de la familia. ¿Qué más? Mira, yo pienso que las personas, nosotros como con discapacidad, en caso así es como que se olvidan de nosotros, por decirlo entre comillas. La gente arranca más y quedamos ahí nosotros, los que les cuesta más caminar o desplazarse. Quizá ahí Ya, sería eso como, falta de protocolos claros. Ahí en la falta, segunda. ahí podría ser protocolos, genera protocolos Generar, sí. pocos inclusivos Claro, en caso de riesgo. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño cambio, porque se dieron cuenta de que con ese efecto identificado, que no estamos hablando de que solamente somos los socios, sino que son las personas con discapacidad. No saben qué hacer en caso de desastre Ahí natural. yo creo, perdón, ¿no? Sí, dígalo más, Laura. Ah, yo creo que ahí, con el tema de discapacidad, yo creo que hay que darle la información, hacer unas redes vecinales ahí de alrededor y darle información que en tal y tal caso hay unas personas con discapacidad. Claro. ¿Para exacto. qué? Para que las puedan apoyar. Ya. Sí, poner, Entonces, así como ponen en esta casa hay Como una nosotros. alarma, quizás poner en las casas, ya. aquí hay Entonces, pienso yo. aquí, eso es lo que dice Laura, justamente podría ser después cuando nosotros revisamos un efecto de lo que logremos. Entonces, Ok. eso tenemos que pensar, ya, ¿qué pasa? Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, lo que está, lamentablemente, lo que pasó en Haití ahora con el terremoto. ¿Qué pasa cuando hay un desastre y qué es lo que primero que se llena? Los Ah, hospitales. Los Ya. hospitales. Entonces, si no hay ningún protocolo, no hay nada que también va a provocar que atoche Un Claro. colapso. los servicios. las urgencias. Al no existir protocolos, se colapsan los servicios de urgencia. Ya. Y aquí quizá otro efecto que es algo como bien atingente lo que ha sido el COVID también, porque tiene que ver con los efectos de la salud mental. Hemos visto que también frente a una emergencia, el hecho de que la familia sabe que depende un tercero 100% de uno, significa un deterioro de la salud mental por parte de, por ejemplo, de los cuidadores, de los familiares. Vamos a agregar eso así como salud, Así daño es. en la salud mental de los familiares o cuidadores frente a no existencia de protocolos. Ya. Ahora quiero que revisemos el problema, porque el problema les falta algo súper clave y a ver si alguno me lo identifica. Las personas con discapacidad no saben qué hacer en caso de un desastre natural. Entonces, esto tenemos que, una de las cosas que vimos la clase pasada era de que algo esencial
era especificar con claridad cuál va a ser nuestro público objetivo. Claro. Entonces, ¿qué me falta acá? Las redes. No. Me falta un apellido. Con discapacidad. Un apellido. Me falta algo Especificar. importante. Especificar algo. Me falta Claro. una sola pieza. No nos haga pensar demasiado que yo voy a así. ¿Podría repetir, Sebastián? El grupo objetivo. Falta definir como una parte del grupo objetivo. Que es como, me faltan 2 palabras. ¿Podrías decir lo que tiene, Sebastián? La sociedad. Es que, a ver, Definir el grupo objetivo. Podría ser, como dice. lo que pasa es que la comunidad, lo que pasa es que la información tiene que llegar a todos, por los que discapacitados y también a los No. no discapacitados, ¿no? Otra cosa. A personas con discapacidad. Está ahí Ya, al dile. medio, ¿cierto? Al medio del arbolito, ¿eso es? Vamos para el. Ya, dele, Sebastián. Suéltela. ¿Cuál sería? La Vamos para discapacidad. al quemado. Las personas con discapacidad. Mm, Discapacidad es diferente, lo mismo. No, discapacidad. ¿De dónde? Discapacidad. ¿De dónde de son Puente esas Alto. personas con De Puente discapacidad? Alto. De Puente Alto. La comunidad De Puente Alto. comuna. Bien. El sector. El sector de Puente ¿Por qué Alto. por qué es tan importante? Por lo siguiente. Cuando hablamos, esto tiene un nombre que se llama gestión de riesgo inclusiva. ¿Ya? Así se llama como esto que están proyectando en este problema. La gestión de riesgo inclusiva va a ser muy distinta a la de Puente Alto, por ejemplo, y la de La Serena. Claro. No hay ¿Entienden? peligro, Porque en La Serena no hay te puede peligro llegar de tsunami. un tsunami. Claro. Y en cambio acá, Y los por sectores son ejemplo, exacto, por los sectores, por la geografía, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros vamos a pensar que vamos a prepararnos para los desastres naturales de que hay en Puente Alto. Va a ser Pero- muy distinto. Pero los desastres naturales son los terremotos, estamos hablando de un terremoto, pero también hay otros desastres como las inundaciones y no sé, Aluviones. Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un proyecto de este tipo, teníamos que empezar ya en Puente Alto ya. ¿Cuáles serían un terremoto, como usted dice, inundaciones? Pero, por ejemplo, si nos fuésemos 4 comunas, quizás hubiese, por ejemplo, cuando llovió no sé si fue a principios de año, el año pasado, cuando hubo la aluvión Enero. en Pirque, por ejemplo, Claro. enero. en Pirque, cuando fueron los terremotos con tsunami que afectaron en la costa. Entonces, ahí son otras cosas que usted tendría que considerar dentro del proyecto. Por ejemplo, ahí tendrían que hablar con la Marina, por ejemplo, en el caso de... Entonces, si costa. nos damos cuenta, es súper importante especificar dónde vamos a trabajar, porque ahí voy a tener clarito la idea de cuáles son los desastres naturales que vamos a ver. Entonces ahí tendríamos nuestro árbol del problema. Súper claro. Está bueno. Entonces, si se dan cuenta, después vamos a mandar esto para que si quiere hacer el proyecto, lo haga. Ya no hay caso ya. Ya, vamos a hacer el aspecto en positivo. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos acá ¿Dónde va a ir las bases de Senadis, tendríamos el problema identificado del proyecto, tendríamos las causas del proyecto y tendríamos los efectos del proyecto. Tendríamos Disculpe. toda la parte 5 del proyecto. Disculpe, Sebastián, pero ahí en los antecedentes generales del proyecto, aquí yo tengo la hoja, y la primera parte dice que el nombre del proyecto, el nombre breve, descriptivo o nombre de fantasía. Sí. Y el nombre de fantasía que a mí no se me ocurría otra cosa que, no sé, pues tipo sálvese quien pueda, una cosa así,
Esos son los pero nombres de fantasía, pues. Por ejemplo, claro, por lo general, ahí es súper importante de qué manera usted le da nombre al proyecto. Entonces, la idea de que el nombre, de cierta manera, abarque el objetivo general en el cual se desarrolla. Entonces, el nombre de fantasía, el nombre de fantasía, no sé, pues puede ser, por ejemplo, Operación Daisy para personas con discapacidad, ¿puede ser o no? sí, pues algo así, pues, ¿me entiendes? Claro. Ahora es como algo de Cooper, no me acuerdo por qué le cambiaron el nombre. Ah, ya. Pero a eso se refiere, cómo ustedes lo van a nombrar y que ese nombre tenga una vinculación con el problema que ustedes identifican. No lo van a llamar, vamos de paseo a un tema de Claro, gestión de riesgo, pues no tiene nada que ver uno con lo otro. Entonces, lo claro. importante es de que del objetivo que ustedes generen, saquen un nombre. Entonces ahí, si ustedes son inventivos, le gusta molestar, ustedes crean un nombre así más entretenido para venderlo. De repente, esos nombres de fantasía sirven mucho para cuando se van a hacer como talleres entretenidos, talleres de Claro. ejercicio, de activación física, de recreación, de deporte, de cultura. Ahí como que le ponen esos nombres de fantasía. Ah, perfecto. Ya. Ahí está Parece, un poco ya. perdido yo. Sí, eso es el nombre de fantasía. Ya. Tiene que llamar la atención como las páginas amarillentas. Sí, exacto. La idea de que siempre cuando va a ser como algo como divertido, algo que el fin de la actividad sea Que como ya, la recreación, siempre hay que tratar de, que ya- por ejemplo, llame la atención. con Siglo Ajá. Puente, al proyecto le pusimos entreterapia, alguna cuestión así, no me acuerdo, un proyecto que postularon, le pusimos como entreterapia, como entretenido, entreterapia. Entonces, era una terapia que montaba justamente dentro del objetivo a la recreación. Entonces, se entiende de que se puede hacer como ese hincapié, pero si vamos a hablar de algo serio, por ejemplo, gestión de riesgo inclusivo, habría que llamarlo por su nombre, ¿no? Por generación de un plan de gestión de riesgo inclusivo en la comuna Puente Alto, por ejemplo. Claro. Ah, no importa que Ahora, sea así de largo no, el- da lo mismo, Ya, da lo ya. mismo. Ya, vamos a pasar esto a positivo. Ya les di el torpeo de que los verbos siempre tienen que ir en infinitivo, que son los que terminan en ar, ir. Esta cuestión, vamos a mostrarle otro torpeo que se lo voy a enviar por WhatsApp. Me imagino que en algún tiempo vivió un caballero que se apellidaba Bloom. Ya. Ahora el nombre, vaya a saber cómo se llama finalmente el caballero, no tengo idea. Y este caballero, estoy esperando a que cargue acá, este caballero creó como una tabla con los objetivos. Cuando ustedes armen un proyecto, pueden siempre buscar como esta tabla. Estoy esperando de que algún link me abra. Eh, ¿Eso es de Wikipedia o no? Sí, está en Wikipedia, está en todos Ya. lados. Sí, es bien conocido, si no estamos descubriendo aquí algo. Una pirámide. Sí, entonces, ¿cuál es la gracia de esta taxonomía? Y ya ahí como que no me quiero meter mucho como en la profunda de la taxonomía, porque ya ahí nos vamos No, como no en la metas en más ola, no metas en más problemas. ahí nos vamos en la ola. Y quiero ver solamente la imagen de esto de acá. Cambia muy rápido, me va a marear. Esto. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí.
compartir. Esta es la taxonomía de Bloom. Entonces, lo que dice Bloom, para que no se pierdan, ¿cierto? Es como un torpeo. Por ejemplo, ahí tienen todos los verbos que pueden ocupar para el objetivo. Ya. Citar, definir, describir. Por ejemplo, aquí ponen como, esta es como la pirámide que vieron. Entonces, si ustedes quieren como aplicar algo, aplicar, demostrar, descubrir, emplear, experimentar, manipular, modificar, preparar. Si ustedes quieren como aprender algo, Mm. dibujar, emparejar, escribir, identificar, nombrar, ordenar, reconocer. Si ustedes quieren evaluar algo, calificar, criticar, estimar, evaluar, justificar. Ya. Ya. Si de repente como que no se le ocurre qué verbo ocupar, pueden buscar ahí, buscar en Google taxonomía de Bloom y se le van a ocurrir cositas. Entonces volvamos aquí a este árbol. Eso que pasó recién lo va a mandar después, ¿o no? Está grabando esto, así que vamos a Ya. por Perfecto. YouTube. Y después Ya. ahí le puedo compartir la imagen por WhatsApp. Perfecto. Ya, entonces tenemos este árbol que construimos recién con aspectos negativos y tenemos que pasarlo a positivos como hicimos con el árbol que hicimos recién. ¿Cuál sería el objetivo general del proyecto? Hay un curso de lengua de señales muy... ya. Objetivo real. Objetivo. Estoy mostrando nada que ver con Sí, acá. sí. Ya, ahí sí. ¿Cuál Por sería ahí el sí. objetivo? Vamos a poner el árbol que construimos recién. ¿Cuál sería el objetivo general de esto? ¿Cómo nosotros transformamos este problema en un objetivo? Promover concientizar de los efectos, no sé, o enseñar a las personas con discapacidad de actitudes a tomar en un desastre natural. Estoy pensando en voz alta. De veras. Aquí vamos a... Ahí tenemos como lo que dice usted, don Héctor. Podría casar acá, pues. Aquí en estos de abajo. Ya. Están acá. Ya. Los de abajo. No, estamos en el de arriba. Pero don ya. Héctor, como lo que iba contando, calza más acá abajo. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle como una ayuda. Si, por ejemplo, por tanto no es nada que ustedes sepan cómo gestionar esto, entonces sí, ¿qué sería? Habría que generar un programa de gestión de riesgo inclusivo. Así es. Ya. Ese sería nuestro primer objetivo. Entonces, generar un plan de gestión de riesgo inclusivo. Entonces, lo que decía don Héctor, que era como informar, sería acá. Ya. También dijo concientizar, ¿cierto? Dije muchas cosas que ya ni me acuerdo qué dije. Ya, Pero Promover, concientizar, enseñar actitudes a la afectada. Claro. Como por ejemplo, informar o enseñar, podría ser enseñar. Aquí quería enseñar. Aquí le vamos a poner personas con discapacidad. Claro. Enseñar. Preparar. A las personas con discapacidad. Prepararla para de la gestión de riesgo inclusivo. Entonces, ahí la señora Marina Inés, alguien dijo preparar, no sé quién fue. preparar, yo dije. Acá, el que tenemos acá, sería el de preparar. Preparar a las personas con discapacidad y su familia. Preparar. Problema con internet. Pero está preparar a las personas con discapacidad Orientar. y su familia a afrontar un riesgo natural. Ahí también puede ser orientar también. Sí. Ya. Y tenemos el último,
que es la ausencia de vinculación con las redes. ¿Cómo le podríamos quedar? ¿Cómo lo Crear- transformamos esos positivos? Crear redes, Sí. Crear crear redes redes. vecinales. Crear redes, fomentar redes, crear redes, Te apoyo. redes de apoyo con los Los vecinos. servicios y vecinos del sector. claro. Sí, porque si no están los vecinos, no, ¿qué hace el discapacitado? Ya. Tenemos listo las raíces. Ahora nos vamos, ya. Si nosotros hacemos esto, preparamos a las personas, le enseñamos a las personas y creamos las redes, vamos a tener un plan de gestión de riesgo, entre comillas. Mm. ¿Qué me va a generar tener un plan de gestión de riesgo? Revisemos qué aspectos negativos teníamos. Desinformación. ¿Qué pasa? Que si están informadas las familias, informadas. Hay Informar, muchas claro. personas con discapacidad y sus familias. Divulgar, Están informadas con respecto a la gestión de riesgo. Porque van a estar ahí, Está van a bueno. estar me sirve. informadas. Ya, entonces, ¿cuál es lo importante? Nosotros vamos a ocupar verbos desde el problema hacia abajo. Los de arriba van a ser resultados ya concretos. ¿Ya? Entonces, protocolos poco inclusivos, va a haber un protocolo inclusivo de riesgo. Porque esto va a ser un plan de gestión de riesgo inclusivo. claro. Ujú. Al no existir protocolo, se colapsan los servicios de urgencia. ¿Qué pasaría? Descongestionar, Crear un protocolo para no congestionar los hospitales. Gestionarlo. No, eso, Eh. el generar un protocolo, eso sería un objetivo específico. Nosotros estamos aquí viendo el efecto concreto. A la gente, En este preparar a la caso, gente con los... Relaxa la en este caso, no se colapsarían los servicios de urgencia. Entonces se Y nosotros nos descongestionarían. preparamos para ese evento, a ese, como Serían los podemos servicios. ser gran ayuda Sí, para porque, los funcionarios. exacto, porque ustedes sabrían bien, por ejemplo, si en la gestión de riesgo aparece, quiénes deberían acudir frente a qué situación. Entonces, si ustedes saben de que si una persona está bien dentro de su salud y está con sus cuidados correspondientes, no es necesario llevarla, por ejemplo, al consultorio, una persona menos que pueda atender el caso de, no sé, un derrumbe, lo que sea. Y tenemos finalmente el tema de la salud mental, que finalmente no existiría no estarían, ahí que como no estarían tan preocupados, Ah, porque ya. saben que hay una gestión de riesgo. Ujú. claro. Las familias no estarían, Habría menos angustia, ¿no? Estarían angustiados. Sí, Claro. no estarían menos angustiados, no estarían tan angustiados, no pongamos eso en el proyecto, pero por Sí. ejemplo, para que se entiendan todos, pues, Sí. no estarían tan angustiados frente a que Están preocupados. Porque aquí en Puente Alto estar angustiado es muy común. Ya. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de un árbol de problemas negativo y lo pasamos a uno positivo. Si se dan cuenta, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en los proyectos. Ustedes, porque el proyecto siempre, eso va a ser en todos los proyectos, le van a pedir cuál es el problema. Por ejemplo, voy a revisar las bases de acá. Este es de un fondo para fundaciones, que ya terminó la semana pasada. Vamos a revisar qué preguntan, para que vean que son las mismas lecciones que ven en todos lados. Y que si ustedes manejan esto, ahí está. Por ejemplo, diagnóstico. Describe el problema. Vamos a revisar aquí. Problema, listo, check. La población afectada, ¿ya? Nosotros igual la tenemos con claridad dentro del título del problema, estaría Claro. listo. Indique las causas y efectos. Las causas y los efectos del problema. Check. Ah, El objetivo general. Check. Objetivos Mm. específicos. Check. ya. Y terminamos con esa parte.
Y después vienen las actividades, que es lo que vamos a ver en la última clase. Si se dan cuenta, todo proyecto se constituye en estos pilares, que son definir el problema, definir las causas, definir los efectos, y eso, como nosotros lo transformamos en un objetivo general. Esos objetivos generales van a tener sus objetivos específicos que me van a permitir conseguir el objetivo general, y una vez que concluya y finalice y llegue a este objetivo general y lo cumpla, voy a tener los efectos de acá. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta a ver si alguien se acuerda. Esa va a ser la pregunta como para cerrar la clase de hoy, para juntarnos y ver la última patita. No sé si se acuerdan de que cuando ustedes se conformaron como agrupación, ustedes tenían que tener objetivos dentro de sus estatutos. Sí, ¿Alguien se acuerda de esos objetivos? Sí. no, Ya. Entonces, por eso quiero dar como ese ejemplo para que entiendan también este tema. Por ejemplo, acá tenemos algo súper concreto, que es generar un plan de riesgo inclusivo. Y eso ustedes lo pueden evaluar, porque vamos a poner el ejemplo, ustedes postulan a este proyecto, lo ejecutan en 10 meses, y resulta que en los 10 meses de ejecución no llegan a un plan de riesgo inclusivo, es que no es el proyecto. Súper claro. es que no hubo ningún terremoto en el tanto, o sea, podría ser. Pero, por ejemplo, si nuestro final, nuestro último fin, por ejemplo, vamos a poner el de acá. Es que Nuestro para fin va a ser hacer generar un un plan. proyecto, Se murió Laura. Cuando ustedes finalicen con el plan de riesgo, se finaliza el proyecto porque lo completaron, ¿cierto? Claro. Está listo. Claro, Se cumplió, 100%. El proyecto está preparado, claro. Está ejecutado al 100%. Suceda o no suceda. Lo evalúo, está ejecutado. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de ustedes en sus estatutos, para que después los revisen, los pueden echar una ojeada, la mayoría de ustedes tienen objetivos que no se pueden cumplir. ¿Ya? Para que igual le den una vuelta a eso. sí, ¿Y por qué? Porque si ustedes dentro de sus objetivos ponen objetivos como súper medibles y que se van a completar en algún momento, significa que ustedes como agrupación deberían de dejar de existir. Por ejemplo, los comités de adelanto, de vivienda, yo sé que la Laura está dentro de uno también, su objetivo es conseguir la casa. La vivienda. Sí, pues, usted se consigue la vivienda, se acaba el comité, porque se logra la vivienda. Sí. Entonces, eso es lo que le quiero como comentar. Ustedes como agrupación también tienen objetivos, pero son objetivos de más largo plazo que no se van a concretar ni de aquí a un año, ni de aquí a 2, ni de aquí a 3, porque son objetivos a muy largo plazo. claro. En cambio, el objetivo de un proyecto tiene que ser un objetivo que se vaya a cumplir dentro del periodo de ejecución que yo vaya a realizar. Okay. Claro. Si yo me proyecto en 10 meses hacer un plan de gestión de riesgo inclusivo, en 10 meses tengo que hacer el plan de gestión de riesgo inclusivo. Porque si me demoro más, después me van a evaluar más. Eso es lo que vamos a ver después en la última clase. ¿Ya? Era como para dar como esa de la... Yo tengo 8 objetivos. Nunca, ya, ahí tiene para rato la entonces. Eso es lo que voy. Que No, pero la estoy cumpliendo. El objetivo de la fundación. Sí, pues. Por eso decía, porque son objetivos que los van a ir consiguiendo, pero son bien eternos. No son objetivos que se vayan a cumplir de aquí a 5 años, de aquí a 8, ni de aquí a 10. ¿ya? Discúlpeme, Sebastián, pero me tengo que retirar. Discúlpeme. No, si ahora vamos a finalizar, esta clase la grabamos, la vamos a subir a YouTube como la otra clase y la vamos a compartir para que la puedan revisar. Y nos vamos a juntar el otro lunes. El 30 para finalizar con la última sesión, que va a ser el tema de la actividad, de los medios de verificación, los indicadores y todo eso. Sebastián, ¿y esto tú lo haces ahí en Word? ¿Haces eso y...? Esto es un PowerPoint. Un PowerPoint, ya. ¿Ya? Así que yo le voy a compartir el PowerPoint con el ejercicio que revisamos. Sería y le voy a bueno, compartir el video de YouTube para que lo puedan revisar. Ahí cuando estén aburridos. ¿La reunión a qué hora es? A las 3:15, para que se conecten. ¿Ya?
Ya, Ya, Sebastián, te gente, que pasaste, estén muy gracias. bien. Muchas Listo. gracias. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Pronto, Sebastián. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Sebastián. Besitos. Chao. Cuídense, nos vemos. Sebastián, nos vemos. Chao, chao. Todo. Chao a Cuídense todos. mucho. Chao. Chao, chao. Tengan buena Chao. tarde.